superficie externa de H es T sub 6. Ahora sí, podemos decir que el circuito eléctrico se refleja a esta pared. Entre los extremos, entre las caras extremas de esta pared, tenemos las temperaturas T1 y T6. Entonces, para elaborar este circuito eléctrico, lo primero que hacemos es fijar los valores de esas temperaturas. T sub 1 y T sub 6. Entre estas dos temperaturas involucramos a las resistencias. Resistencia de A, 3 resistencias en paralelo, resistencia de E, 2 resistencias en paralelo y la resistencia de H. Entre resistencia y resistencia tenemos interfaces, ¿no? Como podemos observar, y las temperaturas T sub 2, T sub 3, T sub 4 y T sub 5 corresponden a las temperaturas de esas interfaces. Bien, entonces este es el circuito eléctrico equivalente a esta pared. Estamos convirtiendo un problema térmico, como es este, en un problema eléctrico, es decir, traducido como un circuito eléctrico. Si hemos encontrado dificultades para resolver mediante la ecuación de Fourier, ahora, como una malla eléctrica es más fácil de resolver, y todavía más porque estas tres que están en paralelo, estas tres resistencias en paralelo se pueden convertir a una sola. Estas dos que están también en paralelo se pueden convertir a una sola, equivalente. Y ustedes seguramente en alguna materia de física, en alguna materia relacionada con eléctrica, ustedes han visto el procedimiento. Entonces, el circuito eléctrico que se está mostrando se puede convertir en un circuito más sencillo donde todas las resistencias van a estar en serie. Bueno, como estamos modificando, pues voy a añadir acá un circuito que sea equivalente a este. Decía, entre dos temperaturas sería temperaturas de las caras externas T sub 1 y acá T sub 6, elaboro el circuito. A contribuye con una sola resistencia. Resistencia de A. Luego, estas tres que están en paralelo, las puedo convertir a una sola resistencia equivalente. Entonces, llamo resistencia equivalente 1. Luego, tengo un solo material, por tanto, una sola resistencia. La resistencia ofrece E. Luego, tengo dos resistencias en paralelo, que las convierto también a una sola resistencia equivalente. Y voy a llamar resistencia equivalente 2. Y finalmente, el material H aporta una sola resistencia, espacio, que llamo resistencia de H. Bien, ahora, como les dije, tengo un circuito eléctrico donde todas las resistencias están en serie. Es más simple que este. Ahora, aquí ubico las temperaturas de interfaz. En este punto, entre las dos resistencias se encontrará la temperatura T sub 2. La temperatura T sub 3 entre la resistencia equivalente 1 y la resistencia de E
este punto tendremos la temperatura de la interfase 3, T sub 3. La resistencia 4 entre E y la resistencia equivalente 2, es decir, en este punto. Vemos la temperatura 4. Y finalmente, la temperatura 5 estará entre la resistencia equivalente 2 y la resistencia de H. 5, esto es 4. Y la temperatura de 6. Ahora, como ven, tenemos un circuito eléctrico simple, donde todas las resistencias están dispuestas en forma de serie. Aplico Fourier, no tengo ningún problema. El calor que se transmite, llamo Q, está acá, va a ser igual a la diferencia de temperaturas de las caras externas, es decir, T sub 1 menos T sub 6, T sub 1 menos T sub 6, sobre la suma de las resistencias. Ahora, ¿qué resistencias? Como todas están en serie, la resistencia de A más la resistencia equivalente 1 más la resistencia de E más la resistencia equivalente 2 y finalmente la resistencia de H. Listo. Entonces, simplemente encuentro los valores de las resistencias para encontrar el calor transferido a través de esta pared. Como ven, el problema se ha convertido en algo sencillo, recurriendo a la analogía eléctrica. Entonces, lo que queda es simplemente hallar los valores de las resistencias. Bueno, como dato, añadimos también delta X H, el espesor de la capa H. Entonces, para calcular los valores de las resistencias, simplemente aplicamos la ecuación de resistencia. Por ejemplo, para A, el espesor de A sobre el coeficiente de A y la superficie de A. Para B, el espesor de B sobre el coeficiente de B y el área de B. Y así, todas las expresiones de resistencia van a ser halladas bajo esta forma. Ahora, ¿qué observamos? ¿Qué detalle observamos en estas expresiones de resistencia? Que las áreas no son iguales. Aquí vamos a ser empáticos, porque generalmente ese es el problema, porque algunas soluciones algunos no sé. El área para A es diferente del área para B. No es la misma área. El área de A, podemos decir, el área de transferencia de A es esta superficie. Y el área de B es esta superficie. Totalmente diferente, ¿verdad? Podemos decir que el área de A es el área total de la pared a la transferencia de calor. Pero para B,
solamente es esto, para C solamente es esto, para E otra vez es el área total, para F es solamente esta parte y para H es el área total. Entonces, hay que tener el cuidado necesario para poder identificar estas áreas que no son iguales. Y después no hay ningún problema. La resistencia equivalente, como ustedes seguramente ya han visto, ya han aplicado, para hallar las de resistencia equivalente, simplemente aplicamos la expresión, el inverso de la resistencia equivalente. Por ejemplo, de la resistencia equivalente 1 es igual a la suma de los inversos de las resistencias que están en paralelo. Es decir, resistencia de B más el inverso de la resistencia de C y más el inverso de la resistencia de D. Entonces, mediante esta expresión podemos hallar la resistencia equivalente. Y lo mismo para estas dos que están en paralelo. La misma forma, la misma expresión. Bien, entonces ahí está, en este ejemplo, cómo la analogía eléctrica nos ayuda a resolver este tipo de problemas. Y podemos ir más todavía en este tipo de problemas. Por ejemplo, averiguar las temperaturas de interfase. Porque, como les había indicado ya, generalmente las temperaturas de interfase no son dato. Raro es el problema en el que esta temperatura es dato. Generalmente no se conocen las temperaturas de interfase. Entonces, también la analogía eléctrica es importante para este propósito, averiguar las temperaturas de las interfaces. Como sabemos, en un circuito eléctrico donde las resistencias están en serie, ¿qué sucede? Que la corriente que pasa, por ejemplo, a través de A, de la resistencia A, debe ser la misma que la que pasa a través de la resistencia equivalente 1. La corriente que pasa por esta resistencia equivalente 1 debe ser la misma. Y también la corriente que pasa por la resistencia E, de igual manera, debe ser la misma. Y así. Entonces, basados en esto, podemos utilizar partes del circuito. Por ejemplo, para hallar la temperatura 2 podemos utilizar esta parte del circuito. Y plantear, dada la analogía entre la corriente y el calor, plantear, por ejemplo, que el calor que pasa a través del material A, por Fourier, es diferencia de temperaturas T sub 1 menos T sub 2 sobre la resistencia de A. Y este calor es igual al calor que pasa a través de toda la pared, obtenida según esta expresión. Igualamos al calor Q, que habría sido obtenida previamente, y de esta expresión simplemente despejamos la temperatura T sub 2. Resultando, esto va a multiplicar, esto pasa a este miembro, entonces T sub 1 menos el producto resistencia por A por el calor transferido. Y de esa manera obtenemos la temperatura T sub 2, que es una incógnita. Queremos obtener la temperatura T sub 3, de igual manera. Analizamos qué parte del circuito nos conviene para hallar la temperatura T sub 3.
Por ejemplo, lo más sencillo, si ya conocemos la temperatura T sub 2, tal vez solamente esta parte del circuito. Y planteamos Fourier, el calor que pasa a través de esta resistencia equivalente 1, escribiremos el calor a través de la resistencia equivalente 1 igual diferencia de temperaturas T sub 2 menos T sub 3 sobre la resistencia equivalente 1. Bien, y de esta expresión igualada al calor U obtenido previamente, despejamos la temperatura incógnita, que sería la de 3, ya que 2, la temperatura 2 ya habría sido obtenido. Y así podemos ir analizando en partes del circuito para obtener las diferentes temperaturas. Una alternativa para la temperatura 2, por ejemplo, podría ser utilizar, en vez de esta parte del circuito, este conjunto de 2 o esta parte del circuito. Por ejemplo, si utilizamos, llamaré 1 a esto, y llamaré 2 a esta otra parte del circuito. Si utilizo 1, esta parte del circuito 1, ¿cómo planteo la ecuación de Fourier? El calor Q, que como ya sabemos es único, es igual a la diferencia de temperaturas. Ahora estoy considerando todo este circuito. T sub 1 menos T sub 3. En este circuito están involucradas dos resistencias, la de A y la equivalente 1. Entonces, en el denominador, resistencia de A más resistencia equivalente 1. Y de esta expresión obtengo la temperatura de 3, que debe ser igual a esta temperatura obtenida solamente en esta parte del circuito. Entonces, como ven, pueden haber muchas alternativas. Y lo mismo, si utilizamos esta parte del circuito que estoy llamando 2, ¿cómo resuelvo? El calor debe ser el mismo, aplicado a este circuito. Entonces, para este circuito, la mayor, la temperatura de 3. T sub 3 menos T sub 6 sobre la suma de estas tres resistencias que están involucradas en este circuito. Entonces, resistencia de E más resistencia equivalente 2 y más resistencia de H. Entonces, otra vez tengo una expresión con una sola incógnita, que es la temperatura de 3, y esta temperatura debe ser igual a las que he obtenido mediante la aplicación de este circuito o de este conjunto de 2, etcétera, etcétera. Entonces, hay varias alternativas para encontrar las temperaturas de interfase. T sub 2, T sub 3, T sub 4, T sub 5. De esa manera. Bien, ¿alguna pregunta? Bueno, entiendo, está claro. Y este análisis que hemos hecho lo vemos más abajo también. Está. El calor
gradiente sobre sumatoria de resistencias. Resistencia de A, resistencia 1, esta se está denominando resistencia 1 a esta resistencia equivalente, resistencia de E y resistencia equivalente 2. Veamos los valores de las resistencias equivalentes. Bien, bueno. Entonces, es el caso de paredes compuestas, es decir, paredes en serie y en paralelo. Otras aplicaciones de la ecuación de Fourier a superficies cilíndricas. Una superficie cilíndrica es una forma geométrica muy empleada en problemas de transferencia de calor, especialmente cuando por el interior del conducto se hace circular un fluido que puede estar a una temperatura elevada o una temperatura baja. Y en el exterior del conducto otro fluido que lo mismo puede estar a una temperatura elevada o a una temperatura baja. Y en función de esas temperaturas el calor puede ser transmitido a través de la pared por conducción, ya sea del fluido interno al externo o del externo al interno. Entonces, es una geometría muy utilizada. Una gran variedad de cambiadores de calor utilizan tuberías, a través de cuyas paredes se transmite el calor de uno de los fluidos al otro fluido. Entonces, aquí tenemos en la figura la representación de una superficie cilíndrica. Identificamos la longitud como dimensiones, la longitud, el radio externo y el radio interno. Entonces, en este caso estamos dando a entender que el calor se está transmitiendo del fluido interno al fluido externo. Pero dentro de la pared, de la superficie interna a la superficie externa, el calor se está transmitiendo por conducción. Por tanto, la ecuación que se va a aplicar si es conducción permanente es la ecuación de Fourier. Entonces, otro detalle que es importante aclarar es el hecho de que el calor es radial. Si entendemos que el calor se transmite de la superficie interna a la superficie externa, el calor lo hace en forma radial, de esta manera. Y como es radial, es unidireccional. La forma radial de cómo se está conduciendo el calor indica que es unidireccional. Por tanto, la expresión de Fourier se escribe de esta manera: calor radial menos K por el área de transferencia de calor y por la variación de la temperatura respecto del radio. En paredes planas, la variable de posición es X, ¿verdad? Y el gradiente es derivada de la temperatura respecto de X. Lo voy a anotar para que se note la diferencia. En paredes planas, la derivada de la temperatura respecto de X, pendiente negativa. Y en tubos, derivada de la temperatura respecto del radio. Entonces aquí surge un problema con el área. ¿Qué área se va a tomar para Fourier, para la expresión de Fourier? Porque identificamos un área interna, que sería esta. Esta es un área interna. Y un área externa. El calor por conducción se transmite entre el área interna y el área externa. Ambas áreas son diferentes. Para una superficie cilíndrica, el área interna, por ejemplo, se escribe como perímetro. En función del radio, el perímetro sería 2pi.
R sub I por L. L es la longitud. Y el área externa A sub 0 vendría a ser perímetro externo 2 pi R sub 0 por la longitud L. Como los radios son diferentes, también las áreas son diferentes. Es el problema, ¿qué área tomar en cuenta? ¿El área interna o el área externa? Bueno, en realidad ninguno, porque el calor se transmite, decía, por conducción entre el área interna y el área externa. Una aproximación, aquí está la solución. Para el área A se tiene dos formas. De manera aproximada, tomar como un área media, área externa más área interna sobre 2. O considerar el área como área logarítmica. Y si consideramos el área como logarítmica, tenemos el área exacta para la transferencia de calor. Entonces, en algunos casos sí que se puede considerar el área media, pero nos va a dar un resultado aproximado. En cambio, si utilizamos el área logarítmica, nos va a dar un resultado exacto. Por eso es que se utiliza el área logarítmica para el área de la ecuación de Fourier. Entonces, podemos deducir esta área. Aquí vemos un procedimiento para deducir. Otra vez las recomendaciones. Deducir significa partir de cero, sobre nada establecido. Entonces, para deducir en este caso el área logarítmica, tenemos que dibujar esta figura necesariamente para poder identificar en la figura el área de interés. Y el área de interés se encuentra ubicado dentro del espesor de la pared del ducto a un radio R. Es decir, si quisiéramos identificar con más claridad esta área, tendríamos que referirnos a esta área que está dentro y se alarga de esta manera. Mi dibujo no está resultando muy bueno, pero lo importante es... caramba. Es esta área que tiene un radio R y está dentro del espesor. Entonces, esta área, que voy a llamar A, la puedo escribir como 2πr, que sería el perímetro, por la longitud L. Entonces, en esta área, utilizo esta área para el análisis. Esta es la ecuación de Fourier, como había indicado, para flujo radial. Bueno, acomodo de esta manera. Lo haré complementariamente porque aquí ya está desarrollada la expresión. De esta expresión lo que yo hago es agrupar de la manera, a ver, de esta forma. Diferencial de R sobre área por una parte que iguala a menos K por el diferencial de temperatura sobre el calor Q. Entonces, la ecuación de Fourier la ordeno de esta manera, que es la forma conveniente para poder resolver. Aquí tengo la expresión diferencial de R sobre área. Voy a integrar. Y aquí tengo la expresión menos K por el diferencial de temperatura sobre el calor Q, que también la voy a integrar. Ahora, tengo la expresión del área. Reemplazo en esta expresión
tengo diferencial de R sobre 2pi R por L. Como 2pi por L es una constante, puedo sacar fuera del signo integral y me queda en 2pi, 1 sobre 2pi por L por la integral de diferencial R sobre R entre los límites R sub I sería el límite inferior y el límite superior sería R sub 0. Bien, se trata de una integral simple y el resultado es 1 sobre 2pi L por el logaritmo de R sub 0 sobre R sub I. Bien, ahora resuelvo esta otra integral. En esta expresión, K considero constante, el calor Q también es una constante, no varía con el tiempo. Entonces, puedo sacar de esta integral la expresión menos K sobre el calor Q, que multiplica a la integral del diferencial de temperatura, que integro entre los límites si considero sobre la superficie interna una temperatura T sub I. Acá está la temperatura es T sub I, y sobre la superficie externa considero la temperatura T sub 0. Entonces los límites de integración van a ser T sub I y T sub 0. Y la integral es sencilla. El resultado menos K sobre el calor Q por el gradiente T sub 0 menos T sub I. Bien, tengo los dos resultados. Como se trata de una igualdad, entonces este resultado igualo a este otro resultado. Por tanto, tengo 1 sobre 2pi y sobre L por el logaritmo de R sub 0 sobre R sub I igual a esta expresión, menos K sobre el calor Q por el gradiente. Ahora, ordeno la expresión para el calor Q y de esa manera resulta la expresión, aquí estoy, menos, ya, en el numerador, menos, esto lo voy a traer acá y esto lo voy a llevar al denominador, K por la diferencia de temperaturas, T sub 0 menos T sub I sobre esta expresión. Escribo esta expresión y tengo 1 sobre 2pi L que multiplica al logaritmo de R sub 0 sobre R sub I. Bien, ahora lo que hago es comparar con la expresión de Fourier, ya que estoy buscando un valor para el área. Entonces, bueno, voy a ir a la expresión de Fourier para distribución lineal de temperaturas. ¿Recuerdan de esta expresión? U igual K
área delta T sobre delta R. ¿Se acuerdan, verdad? En este caso, la variable es el radio. En vez de X, es R, el radio R. Entonces, como tengo entendido de que al involucrar el signo negativo dentro del paréntesis se va a convertir en T sub I menos T sub 0, y a eso llamo delta T. Entonces, esta expresión la puedo escribir como K por delta T sobre, ahora, este valor 2πL sube al numerador y tengo 2pi por L. 2pi por L. Y en el denominador tengo logaritmo. Logaritmo de la relación de radios, R sub 0 sobre R sub I. Ahora, esta es la expresión que comparo con esta. Y de aquí deduzco que la relación área sobre delta R, aquí tengo K por delta T, es esta expresión. Lo común en esta expresión es K por delta T, aquí está también aquí está K por delta T. Entonces, la relación área, escribiré acá, área sobre delta R es igual a 2pi por L sobre logaritmo de R sub 0 sobre R sub I. Y de esta igualdad, ahora lo que hago es despejar el área. Y tengo 2pi por L multiplica delta R sobre logaritmo de R sub 0 sobre R sub I. ¿Y qué es delta R? Delta R es la diferencia de radios. Es decir, R sub 0 menos R sub I. El espesor de la pared del tubo. Entonces, finalmente, 2pi por la diferencia R sub 0 menos R sub I sobre el logaritmo de R sub 0 sobre R sub I. Entonces, si multiplico 2pi por L por cada uno de estos radios, R por R sub 0 y por R sub I, ¿qué tengo? Tengo las dos áreas, el área externa y el área interna. Entonces, el numerador es prácticamente la diferencia de áreas A sub 0 menos A sub I. Y el denominador se convierte también en una relación de áreas, porque si yo multiplico tanto al numerador como al denominador de la expresión la misma cantidad, y es 2 por pi y por L, la expresión no cambia. 2pi por L. ¿Y qué es 2pi por L y por R sub 0? Es A sub 0. Es A sub 0. Y 2pi por L y por R sub I es A sub I. De esa manera encuentro la expresión del área logarítmica. Esta es la expresión
del área logarítmica, que se considera el área de transferencia de calor para un conducto cilíndrico. Y nos va a dar un valor exacto cuando evaluemos el calor transmitido a través de la pared. ¿Alguna duda en esta deducción? Claro. Estamos utilizando logaritmo natural, ¿verdad? ¿O logaritmo parcial? Logaritmo natural. Bien. Entonces, en el caso de cilindros, para aplicar Fourier, tenemos que considerar para el área logarítmica. Solamente en cilindros. En paredes planas, como han visto, no hay ningún problema. En cilindros, área logarítmica. Ingeniero, una consulta. Y el resultado. Ingeniero, una consulta. Sí. En el tema de paredes compuestas, serie y paralelo, sí o sí es necesario que termine siempre en una resistencia única. Eso se hace para que sea más fácil el análisis, ¿verdad? Claro, porque fíjense que si manejáramos así como está esta pared, ¿cómo podríamos resolver la temperatura 5? Pues no hay forma, ¿verdad? Por eso es que hemos completado con otra pared más, de tal manera que la temperatura sobre esa pared sea en toda la pared. En este caso, la temperatura 5 no hay forma de ubicar si es en F o es en G, ¿no? Y en general, estas temperaturas de interfase exactamente no se sabe si son las temperaturas entre A y B, por ejemplo, T sub 2, o entre A y C, o entre A y D, o son un promedio de las temperaturas entre A y B, A, C y A, D. En realidad, la única forma de conocer exactamente sería mediante un experimento. Colocar sensores de temperatura en estos puntos, evaluar esas temperaturas y ver si corresponde a un promedio. Entonces, no es fácil de explicar a qué se refiere estas temperaturas. Simplemente se las considera como temperaturas de interfase, ¿no? En la interfase entre A y B, AC, AD. T sub 3 en la interfase entre BE, CE y DE. Entonces, el resultado nos va a dar una temperatura genérica, pero no podemos precisar si es entre A y B, o es entre AC, o es entre AD. Simplemente de interfase. Entonces, es necesario, para concluir esta parte, es necesario una pared que homogenice la temperatura. En los casos reales, por ejemplo, si esta fuese una pared de horno, obviamente que estos materiales van a tener o van a estar en contacto con una última capa homogénea, que podría ser de un material estructural. Bueno, el tema de, cuando vayamos al tema de aislamientos, vamos a ver un poco más de detalle cómo se conforma una pared de horno, ¿no? Pero estoy adelantando algo. Esta última pared tendría que ser una pared que de alguna manera proteja a la pared de horno, ¿no? ¿Contra qué? Contra algún choque, contra algún impacto externo. Entonces tiene que haber una pared que resguarde. Entonces esa es una pared homogénea, ya no es una pared formada por 2 o 3 o más materiales, sino es un único material. Así como A es un único material, la última capa es también un único material. Ingeniero, normalmente esas capas, ¿de qué están hechas? A ver, vamos a ir adelantando. A ver, algo. Miremos este caso. Supondremos que esta es una pared de horno. Este es el interior del horno y este es el exterior del horno. Entonces, como interior del horno, la temperatura de esta zona es sumamente elevada.
tal vez una temperatura alrededor de unos 1000 grados. Y esta cara está en contacto con el medio exterior, medio ambiente, cuya temperatura está en nuestro medio, por ejemplo, está alrededor de unos 20 grados centígrados. Bien, entonces, necesitamos de un material que sea resistente a las altas temperaturas y también al impacto de llamas. Si esta es una zona de combustión, el interior de un horno, donde hay combustión de un combustible, entonces este material tiene que ser muy especial. Entonces, para la primera capa generalmente se utiliza un refractario. El refractario es un material especial que resiste altas temperaturas y resiste otro tipo de situaciones, como impacto de llama o condiciones ácidas básicas, condiciones oxidantes, etcétera, etcétera, porque aquí hay un proceso químico. Generalmente la fundición de un material está relacionado con procesos químicos. Entonces, debe ser un material muy especial, es un refractario. La siguiente capa es un aislante. Pero el aislante no resiste temperaturas muy elevadas. Entonces, hay necesidad de alguna manera proteger a este aislante. Y en la capa de refractario se constituye como un protector también para el aislante. No solamente aguanta altas temperaturas, sino también disminuye la temperatura. Como ven, el gradiente de temperaturas hace que la temperatura en esta cara sea elevada, pero en esta interfase con el material B, que es un aislante, disminuye. Entonces, el aislante trabaja en este rango de temperaturas. Se debe tomar el cuidado necesario. Y hay una tercera capa más, porque el aislante no tiene propiedades mecánicas. Un impacto contra el aislante se deforma, se destruye, etcétera, etcétera. Entonces hay necesidad de otra capa más, al que se lo considera estructural. ¿Por qué? Porque resiste cargas mecánicas, impactos, etcétera, etcétera. Y además hay que tomar en cuenta que esta pared tiene un techo. ¿Y en qué va a estar soportado este techo? No en el refractario, tampoco en el aislante, pero sí en este tercer material, que es un material estructural. Puede ser elaborado con ladrillos comunes, o puede ser un vaciado de hormigón, en fin, o una chapa metálica con perfiles, etcétera, etcétera, pero resiste cargas mecánicas. Entonces, estamos adelantando algo de la conformación de una pared de horno. Entonces, por eso les decía que hay necesidad de combinar materiales, constituir paredes en serie, pero algunas veces el aislante, sobre todo, puede estar compuesto por diferentes aislantes. En realidad, el refractario es un único material. El aislante sí puede variar en su composición y el material estructural también puede ser un solo material o combinaciones, se imaginan, de cimiento, ladrillo y tal vez algún otro material, un vaciado, en fin, también esta capa podría estar. Pero necesariamente en el análisis hay que involucrar una última capa que de alguna manera homogenice la temperatura de esta capa compuesta. Entonces, si hablamos de un material estructural como una pared de ladrillo, la última capa en una pared de ladrillo, ¿qué es? Digamos, cemento con arena, ¿verdad? Es un hormigón. Entonces constituye la última capa homogénea. ¿Alguna pregunta más sobre esta parte? Bien. Ahora, otra geometría.
antes de pasar al otro caso, también en el caso de paredes cilíndricas o conductos cilíndricos, existe la posibilidad de paredes en serie e incluso paredes compuestas, es decir, paralelo y serie. El análisis es el mismo que el que hemos visto con paredes planas. Por ejemplo, en este caso tenemos tres materiales diferentes, A, B y C. Por la geometría, al ser conducto cilíndrico, cada material tiene sus propias dimensiones, tiene un radio interno y un radio externo. Entonces, aplicando Fourier a este caso, tomaremos en cuenta la diferencia de áreas. El área de transferencia de calor hemos visto que debe ser área logarítmica, pero el área logarítmica de la capa A, de la capa B y de la capa C va a ser diferente. Entonces, se involucran las dimensiones de cada capa, los radios, radio interno y radio externo para cada capa. Entonces, aplicando Fourier, se puede reducir a este tipo de expresión. Vamos a ver si podemos deducir. Bueno, en el caso de las superficies, aquí está la expresión de resistencia para el espesor. A ver, podemos deducir, es decir, si por Fourier tenemos, para el caso de una superficie cilíndrica, gradiente sobre resistencia, y la resistencia sabemos que es espesor. En este caso del conducto cilíndrico, el espesor es delta R, diferencia de radios, sobre K del material del tubo y sobre el área logarítmica. Área logarítmica. Escribiendo la expresión del área logarítmica, tenemos diferencia de áreas, área externa menos área interna, sobre logaritmo natural del área externa sobre el área interna. Bien, el logaritmo que está en el denominador de esta expresión sube a multiplicar al delta R. Entonces tendremos delta R que multiplica al logaritmo de área externa sobre área interna. Sobre K que multiplica a la diferencia de áreas, A sub 0 menos A sub I. Bien, pero ya hemos visto que la diferencia de áreas podemos escribir, empezaremos por la expresión de arriba. Tenemos delta R por el logaritmo de áreas, pero esta relación de áreas es también relación de radios. Logaritmo de R sub 0 sobre R sub I. Y en el denominador tenemos K, coeficiente de conducción, que multiplica a área externa menos área interna, 2 por pi por L y por R sub 0, menos 2 por pi por L y por R sub I. Lo común es 2pi por L, ¿verdad? Entonces, el numerador delta R por el logaritmo de R sub 0 sobre R sub I.
Y en el denominador, factorizando 2 por pi por L y por K, que multiplica a la diferencia de radios, R sub 0 menos R sub I. Bien, aquí tenemos delta R y aquí también tenemos delta R, por tanto, podemos simplificar. Y lo que queda es logaritmo de la relación de radios sobre 2pi por L y por K. El radio está en el denominador de la expresión de Fourier. Entonces, reemplazando para el radio, resulta que 2pi por L y por K va a multiplicar a la diferencia de temperaturas, es decir, 2 por pi por L y por el coeficiente del conducto. Aquí está, 2pi por L por K, sobre, en el denominador, logaritmo de la relación de radios, R sub 0 sobre R sub I. Entonces, de esa manera explicamos esta expresión. En realidad, es la expresión de Fourier, Q igual gradiente delta T sobre la suma de resistencias, donde las resistencias son las de A, de B y de C, pero podemos expresar bajo esta forma. Entonces, lo que estamos... Bueno, aquí para cada material el coeficiente K es diferente. Entonces, si aquí también K ha ido al numerador, para cada resistencia K se queda, de A, de B y de C. Entonces, lo que sube al numerador es 2pi por L, nada más. Entonces, vemos que la resistencia se puede escribir de esta manera también. Y resulta más cómodo escribir. En muchos casos, para la resistencia directamente escribimos de esta manera. ¿Y de dónde proviene? Estamos viendo que proviene de este análisis. Entonces, directamente aquí estamos expresando las resistencias bajo esta forma, manteniendo el coeficiente K. Y el producto 2pi por L sube el numerador a multiplicar a la diferencia de temperaturas entre T sub 1, que es la temperatura acá, en la superficie interna del tubo, la temperatura es T sub 1, y en la superficie externa, la temperatura, como vemos, es T sub 4. El gradiente es T sub 1 menos T sub 4. Entonces, esa es la explicación por qué aparece la ecuación de Fourier escrita de esta manera. ¿Alguna duda? Bien. Entonces, podemos también encontrar en conductos cilíndricos paredes en serie. Y lo mismo, podemos también encontrar paredes compuestas. Imagínense, si esta es la pared del tubo y esta es la última capa, la segunda capa puede estar partida en dos materiales diferentes. Un material, digamos, a ver, si esto está llamado, estamos llamando B, como B', y la otra mitad como B segunda. Estamos en el caso de paredes compuestas. O puede estar tal vez dividida en 4 materiales diferentes, entonces todo depende. Entonces pueden haber problemas de paredes en serie, paredes compuestas también para tuberías. El análisis el mismo, con el cuidado de que en conductos cilíndricos el área es logarítmica, nada más. Y que debido a que está dividido en 2 o en 3 o en 4 partes, el área debe ser considerada para cada parte. No es el área total, sino el área que corresponde a cada parte. Por ejemplo, si estamos dividiendo en 2 partes,
La resistencia para B' será considerando un área logarítmica medio, la mitad del área total. Y lo mismo para B segunda, el área logarítmica medio, dividido en 2. Entonces, con esos cuidados, el análisis es el mismo, ya sea paredes planas o paredes cilíndricas. Bien. La otra forma geométrica es una superficie esférica. También en una superficie esférica lo que se considera es un flujo unidireccional. Considerando una esfera hueca, el calor se va a transmitir de la superficie interna a la superficie externa en forma radial. Por tanto, unidireccional. Y para el análisis nos basamos en un área que se encuentra en el espesor. Considerando este es el área de interés para el análisis. Esta área tiene la forma esférica tiene un radio R. Tiene un radio R. Y el valor de esta área, como es esférica, será 4pi por el radio al cuadrado. Es superficie esférica. El tratamiento para la deducción del área verdadera ahora ya no es área logarítmica. El área logarítmica es solo para cilindros. Ahora para esferas se llama área verdadera y se deduce con un análisis muy similar al que hemos hecho o al que hemos utilizado para conductos cilíndricos. Hemos llevado la expresión bajo esta forma, ¿se acuerdan? Ahora para esta área reemplazamos el área de esta esfera que está en el espesor, 4pi r cuadrado. Aquí está la expresión y resolvemos la integral, que ya no nos va a dar una expresión logarítmica. La integral de diferencial de r sobre r al cuadrado. El resultado es este y finalmente vamos a llegar a una expresión de área por la misma metodología que hemos utilizado. Bueno, aquí el análisis es bastante detallado. Y al final encontramos que el área verdadera es el producto del área externa por el área interna. Raíz cuadrada del producto de A sub 0 por A sub i. Entonces, para esferas se utiliza esta área como área verdadera en la expresión de Fourier, ¿no? Que es totalmente diferente del área logarítmica, ¿no? Como ustedes ven. Entonces, ustedes analicen todo el procedimiento para llegar a esta área. Esta es una forma, tal vez la forma más larga, y pueden utilizar la metodología de comparar expresiones como lo hemos hecho para el área logarítmica. Eso resulta más sencillo que pero también es una forma de poder llegar al mismo resultado. También en esferas podemos tener varias capas y la expresión de Fourier tiene la misma forma. Diferencia de temperaturas, superficie interna, superficie externa, sobre la sumatoria de resistencias. Aquí tenemos también el caso de superficies esféricas en serie, el mismo tratamiento. Bien, chicos, entonces esa es la teoría necesaria para aplicar Fourier en los casos de geometrías sencillas, como paredes planas, cilindros y esferas. La siguiente clase, el día de mañana, vamos a ver ya problemas aplicando toda esta teoría. Estamos en el tema, recordemos siempre, de conducción permanente. Entonces, mañana vamos a resolver algunos problemas sobre la base de toda esta teoría que hemos visto hoy. Entonces, eso sería todo por esta clase y nos encontramos el día de mañana.
Este material ya les voy a enviar para que vayan repasando, estudiando y en el transcurso del día de hoy. Bueno, chicos, eso es todo y nos encontramos el día de mañana. Un favor, de la anterior clase yo no subí el material, podría pasar, por favor. El día del día lunes. A ver, voy a revisar y si... Bueno, también voy a revisar si no les envié. Yo les envío también ese material si no lo he hecho. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, ingeniero. Hasta mañana. Disculpe, Sí. Dime. de los libros que nos encomendó como bibliografía, no hemos podido encontrar. ¿Será que nos podría mandar, por favor? La bibliografía. Ya, también lo podemos hacer, pero pues, les repito lo que dije en la primera clase. De la bibliografía, lo que sería bueno, también va la parte económica, es conseguir el Ocón y Tojo. Hay fotocopias del Ocón y Tojo a la salida de arquitectura. Hay puestos de libros, de venta de libros, ¿recuerdan? Entonces ahí van a conseguir el tomo 2 del Ocón y Tojo. Ahí no cuesta mucho, no, estaba en unos 30 bolivianos nada más. Otro libro que tal vez como fotocopia pueden encontrar ahí es el de Donald Kerr para los cálculos. Bueno, cuesta un poco más porque también es un libro más voluminoso. Ahora, en formato digital tal vez se encuentren el BITS, sería bueno, y otros libros como el Holman, el Craig, que son los libros clásicos, los libros tradicionales, el Incropera de la misma manera. Entonces, esos son los libros que había mencionado en la primera clase, pero principalmente el Ocón y Tojo, por el tema de las tablas, los problemas que están resueltos, y es un libro bastante didáctico, por eso lo utilizamos. Y si en formato digital pueden conseguir el BITS, bueno, también por el tema de gráficos, tablas, sería muy bueno. Bien, chicos, entonces hasta el día de mañana. Hasta mañana, Inge, gracias.